que justamente para aquellos que siguen la licenciatura en Administración, que están en la carrera de licenciatura en Administración, hay una materia aparte que se llama Evaluación de Proyectos de Inversión. Entonces van a poder verlo mucho más ampliado de lo que lo pueden llegar a ver en una sola clase de 2 horas, ¿no es cierto? Combinando teoría con práctica. Pero bueno, para aquellos que siguen, que están en la carrera de contador público, también les va a servir mucho, especialmente cuando tengan que hacer aquellas últimas materias que tienen que ver con seminarios, con talleres, etcétera, donde les van a pedir seguramente como información cuestiones que tienen que ver con esto de la evaluación de proyectos de inversión. Por eso, la idea justamente es, de alguna manera, dar un pantallazo de qué es lo que se trata y, en resumidas cuentas, ver aquellos aspectos y elementos principales que tienen que ver en un proyecto de inversión, ¿sí? Y cómo se realiza o cómo se lleva a cabo la evaluación de un proyecto de inversión. Vamos a dividirlo en 2 partes, la clase. Una parte que va a ser la parte teórica, que va a ser al principio, después hacemos un corte de 5 minutitos y arrancamos con la parte práctica, con un enunciado que ya está subido al campus y no sé si lo pudieron bajar. ¿Lo pudieron bajar? Sí, lo puedo bajar. Buenísimo, perfecto. Con ese enunciado vamos a ver justamente la parte práctica, como que de alguna manera plasmar también esto, toda esta carga teórica que podemos llegar a ver en la primera parte, ¿sí? Así que bueno, ahora les voy a compartir pantalla para arrancar con lo que es el PPT. ¿Se ve bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, evaluación de proyectos de inversión. Para ustedes, ¿qué es evaluación de proyectos de inversión? ¿O qué implicancias tiene? ¿Qué elementos se ponen en juego, qué no? ¿Qué se tiene en cuenta? Y se evalúa si es rentable o no la inversión que se quiere hacer. O sea que uno de los objetivos de la evaluación de proyectos de inversión sería evaluar la rentabilidad. Y sí. Ajá, bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas están implicadas en la evaluación de proyectos de inversión? Me imagino que han hecho la monografía de evaluación de proyectos, ¿o no? También hay que tener en cuenta la viabilidad que tiene, si es viable o no el proyecto. Bien, ahí acabas de decir un punto muy importante, el tema de la viabilidad, ¿sí? O sea, uno de los aspectos neurálgicos, vamos a decir de la evaluación de proyectos de inversión es esto, ¿sí? El análisis de la viabilidad. Es decir, esto responde a la razón de ser de la evaluación de proyectos de inversión, el para qué. El para qué se lleva a cabo una evaluación de proyecto. Justamente para ver si es viable o no, básicamente, ¿no? Dentro de lo que es la base de un proyecto, de una evaluación, en este caso. ¿Qué otros aspectos más se tienen en cuenta en la evaluación de proyectos de inversión? ¿Qué otras cuestiones? ¿Hay un solo tipo de evaluación de proyectos? ¿Hay más de uno? ¿Qué es lo que pudieron ver a través de la monografía? El análisis de la sensibilidad también. Perfecto. Ese análisis de sensibilidad, ¿dónde se hace? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿O dónde podemos hacer hincapié en lo que es la sensibilidad? A grandes rasgos, ¿no es cierto? Ustedes han trabajado con algo al respecto. Los flujos de fondo. ¿Sí? ¿Y el análisis de riesgo también? Se tiene en cuenta justamente en lo que es una evaluación de proyecto de inversión. Bien, bueno, evidentemente o hicieron las monografías o copiaron, pegaron directamente y no leyeron lo que pusieron, porque no está participando la misma compañera siempre. Pero bueno, gracias por el aporte a la compañera, eso es muy significativo y se tiene en cuenta. Yo por lo menos lo tengo en cuenta. Bien, conceptualmente lo que es evaluación de proyectos de inversión, ¿sí? Hace referencia a qué? A lo que es un análisis de qué, de un conjunto de antecedentes, ¿sí? Donde se establecen cuáles son las ventajas y desventajas de asignar recursos a una actividad objetivo.
Vamos a activar los Sí, audios. se escuchan sonidos. Es importante que activen los audios para participar, ¿sí? Y no para la interrupción de las clases. Establecer entonces ventajas y desventajas de asignar determinados recursos a una actividad o un objetivo específico, ¿sí? Esto también tenía que ver mucho con lo que hacía referencia la compañera misma, ¿sí? Y acá es muy importante esto de analizar cuáles son las ventajas y desventajas. En fin último, en sí es justamente esto, es ver si realmente es viable o no es viable este proyecto de inversión. Para eso se va a hacer un análisis justamente de este proyecto de inversión. Después vamos a ver cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta, porque no existe una única cuestión que se va a analizar. Hay varias cuestiones que se van a analizar en lo que es una evaluación de proyectos de inversión. Entonces acá justamente hablamos de lo que es la viabilidad, ¿sí? Y hay distintos tipos de viabilidades. Hablamos de la viabilidad comercial, de la viabilidad técnica, la legal, la ambiental, la organizacional en sí y la financiera, ¿sí? Estas son, en resumen, ¿no es cierto?, cuáles son aquellas aristas que se tienen en cuenta a la hora de evaluar un proyecto de inversión. Y arrancamos con lo que es la viabilidad comercial, ¿sí? Es decir, hacemos referencia a cuáles son, se analiza en realidad, cuáles son las posibilidades de venta del bien o servicio, dependiendo qué es lo que se ofrece o a qué se dedica la empresa o la organización, y su correspondiente desarrollo en el mercado. Es decir, no solamente se tiene en cuenta si ese producto o ese servicio se va a poder vender, sino también cómo va a ser la proyección del desarrollo, de la evolución y de la gestión en sí a lo largo de todo el tiempo que va a durar el proyecto de inversión dentro de lo que se considera o de lo que nosotros podemos considerar como mercado. Eso en referencia a la viabilidad comercial. Pero por otro lado también tenemos que hablar de lo que es la viabilidad técnica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de viabilidad técnica, en este caso, tenemos que hablar de lo que es la comprobación de la tecnología que se va a utilizar. Cuando hablamos de tecnología estamos hablando de máquinas, procesos, etc. Y si esa tecnología utilizada es acorde o no, ¿para qué? Para una producción eficiente y que sea de calidad, ¿sí? Hablamos de efectividad y de eficiencia. Y a la vez también hablamos de que haya una calidad del producto o servicio, ¿sí? Entonces, en lo que es la viabilidad puramente técnica, vamos a hacer hincapié, vamos a hacer foco en la tecnología que se utiliza, tanto a nivel de procesos, de maquinarias que se va a utilizar, etc. ¿sí? Y la coherencia que tiene que haber con una producción que sea eficiente y de calidad a la vez. Por otro lado, también se va a tener en cuenta lo que se considera como viabilidad legal. Y acá nos metemos dentro de un aspecto que es muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta en lo que es la evaluación de proyectos de inversión, ¿sí? Y esto, ¿a qué hace referencia? A que haya una concordancia con respecto a la normativa vigente en el momento, en el lugar, en el contexto, en el país en el cual se está evaluando el proyecto de inversión, ¿sí? Y esta normativa tiene que ser respetada por la empresa o por la organización, ¿sí? Y es ese respeto que tiene la empresa con respecto a la normativa, se tiene en cuenta a la hora de hacer la evaluación de un proyecto de inversión. Es muy importante, es un aspecto que no siempre se tiene en cuenta, pero debe tenerse en cuenta porque puede llegar a tener consecuencias legales desafortunadas y que pueden llegar a provocar que este proyecto de inversión termine siendo no rentable. Por otro lado, también tenemos lo que se considera como viabilidad ambiental, ¿sí? Hoy en día se está haciendo mucho hincapié en esto, ¿no? Se pone mucho foco en lo que es determinar que sea este proyecto de inversión que sea viable desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Y también cuáles son las contribuciones que se pueden hacer, ¿sí?, a la conservación del medio ambiente y el respeto al mismo, ¿sí? Entonces, esto es un aspecto que ha tenido mucho crecimiento en los últimos años, ¿sí? Y se tiene en cuenta y se hace mucho hincapié en lo que es la evaluación de un proyecto de inversión. Por otro lado, también hablamos de lo que es la viabilidad organizacional. La viabilidad organizacional desde el punto de vista de las condiciones estructurales de infraestructura y de organización que puede llegar a tener una empresa, que de alguna manera también sean un respaldo para poder llevar a cabo la implementación de este proyecto de inversión, ¿sí? Desde el punto de vista tanto estructural como funcional, ¿sí? De alguna manera se tiene que garantizar la implementación de este proyecto.
desde ambos puntos de vista, y establecer cuáles son las condiciones mínimas y necesarias y garantizar esas condiciones mínimas y necesarias desde el punto de vista organizacional. Y por último, también lo que nosotros consideramos como viabilidad financiera, que hemos trabajado muchísimo en este último tiempo con esto. Es decir, tener una evaluación bastante coherente con respecto a la capacidad financiera que puede tener la empresa para poder producir ese bien o prestar el servicio, ¿sí? La capacidad financiera va a resultar, de alguna manera, va a ser el moño de lo que es la evaluación de proyectos de inversión. Y por eso es muy importante también considerarlo, ¿sí? Razones varias, ya han visto durante toda la materia las razones por las cuales se debe evaluar una capacidad financiera de una empresa. Y acá vamos a tener, ¿sí?, cuáles son las distintas etapas que pueden o que se tienen que utilizar dentro de lo que es la evaluación del proyecto. En primera instancia, ¿sí?, determinar cuáles van a ser los objetivos. No podemos llevar a cabo un proyecto de inversión y una evaluación del mismo si no tenemos bien en claro cuáles son los objetivos, ¿sí? Esto es neurálgico y fundamental. Determinar cuáles son los objetivos de la evaluación del proyecto y del proyecto en sí. Para Profe, eso, sí, consulta. sí, Porque yo ya entregué la monografía de evaluación de proyectos sí. y en esto de las etapas de evaluación de proyectos, yo no lo encontré así tan detallado. Bueno, no lo pude poner porque era corta la monografía, pero ¿podés encontrarlo de diferentes maneras en algún otro libro o es así tácito como lo No, estás no mostrando? es, no es tácito así. Exactamente, es muy buena la aclaración que haces, porque en realidad esto es un modo de ver lo que es la evaluación de proyecto y un modo también de codificar las distintas etapas que se pueden llegar a dar en la evaluación de proyecto, ¿sí? Dependiendo de la bibliografía que ustedes puedan llegar a acceder, va a haber más etapas, menos etapas, algunas las van a unir inclusive. Básicamente lo que nosotros hicimos es armar y tomando de distintos autores, y de esa manera también armamos nuestro propio criterio con respecto a cuáles son las etapas de evaluación de proyectos, como para que también a ustedes les quede un poco más claro de dónde se empieza y dónde se termina, ¿sí? Pero esto no es taxativo, decir esto es así y no hay otra forma. No, van a encontrar, dependiendo del autor, distintos tipos de clasificaciones con respecto a las etapas de evaluación de proyectos, ¿sí? Así que te Bien. agradezco el aporte también. Ah, está bien. Eh, Consulta, ¿el power de esto está? Así puedo... sí, el PowerPoint hoy lo subí a Gabriel, así que seguramente ya debe Listo, estar está. disponible, ¿sí? Listo, gracias. No, bueno. Entonces, decíamos que primero, en primera instancia, tenemos que establecer cuáles son los objetivos. Y en función a eso también ver cuál va a ser el estudio que se va a realizar. Básicamente el estudio de mercado y el estudio técnico, y ver todo lo que hemos visto con respecto a la viabilidad, ¿sí? Y, lógicamente, un tema no menos importante es el tema de la localización. Es decir, ¿dónde se va a llevar a cabo el proyecto de inversión? Fíjense que nosotros partimos del objetivo tiene o responde a la pregunta de el para qué se lleva a cabo estableciendo el proyecto, y la localización va a ser dónde se va a llevar a cabo este proyecto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ya podemos meternos dentro de lo que es la parte, podría decirse, un poquito más de números, ¿sí?, en sí. Y acá es donde aparece la figura del flujo de fondos, ¿sí? Y dentro de lo que es el flujo de fondos, cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los egresos. Y ahora vamos a ver que dependiendo del tipo de proyecto de inversión, va a representar o va a significar una cosa o la otra. Y después sí, una vez que tenemos este flujo de fondos, gracias a toda la evaluación y todo el estudio que hemos realizado, determinar los objetivos, la localización, etcétera, ahí llevamos a cabo lo que es la evaluación y la toma de decisiones con respecto al proyecto de inversión. Y por ende, esto también va a conllevar ¿a qué? Al análisis de sensibilidad. ¿A qué hace referencia este análisis de sensibilidad? Básicamente, ver cuáles son aquellas variables de este flujo de fondos y de este proyecto que de alguna manera, ante pequeños cambios que pueden llegar a sufrir, generan cambios muy significativos dentro de lo que se considera como rentabilidad del
proyecto, ¿sí? Entonces, este es un punto muy importante a considerar dentro de lo que es la evaluación de proyectos de inversión. Bien, y como les decía, el tema de los objetivos, ¿sí? Es muy importante determinar el objetivo porque esto también va a depender cómo se considera o no se considera conceptualmente lo que son los puntos de ingresos y de egresos, ¿sí? Hay básicamente tres objetivos que podemos determinar. Que un proyecto sea destinado a lo que es una expansión, a lo que es innovación o bien por sustitución. Después justamente vamos a ver bien lo que es característico cada uno de estos de expansión, innovación y sustitución. El estudio de mercado, ¿sí? Es decir, acá en el estudio de mercado vamos a hacer hincapié en determinados ítems. Estos son algunos de los ítems, pueden encontrar muchos más, ¿sí? Estos son los principales, como para que ustedes también tengan una guía y puedan ver de qué se trata, ¿sí? El estudio de mercado básicamente hace referencia a qué? A estudiar, analizar cuáles son las necesidades del consumidor. Es muy importante determinar cuáles son, qué es lo que necesita el consumidor en sí para poder ofrecerle un producto o un servicio que sea acorde a esas necesidades. Las características del producto, es decir, cuáles van a ser las cualidades que va a tener el producto o el servicio que nosotros vamos a ofrecer, y si esto responde o no responde a las necesidades del consumidor. También cuáles son los canales de comercialización y de distribución, es decir, cómo se va a llevar a cabo toda la parte logística, ¿sí? Para poder acercar este producto o este servicio al cliente. El pronóstico de unidades a vender, es decir, cuáles son las proyecciones que se van a realizar de la cantidad de unidades que van a venderse, y por esto justamente va a responder también a la rentabilidad o no del proyecto. El precio de venta del producto, otro punto muy importante, no solamente debe tener en cuenta cuáles son la cantidad de unidades que están en el precio, sino también el precio que vamos a poner en el mercado y si ese precio puede llegar a ser aceptado o no por este consumidor. La política comercial que se va a utilizar, es decir, cuáles son las estrategias que se van a llevar a cabo a los efectos de realmente poder hacer que este proyecto sea rentable gracias a la venta del producto o del servicio. Otros dos puntos muy importantes, el tema del análisis de cuáles son los proveedores, quiénes van a ser nuestros proveedores, si se encuentran relativamente cercanos o no, cuáles son los precios que manejan con respecto a las necesidades que nosotros vamos a tener y las proyecciones de ingresos y egresos, etc. Y también, lógicamente, lo que es el análisis de la competencia. Acá el análisis de la competencia es ver quién realmente va a competir con nosotros, qué productos tiene, cuáles son sus características, qué ventajas comparativas tienen con respecto a nosotros, y ver, analizar de la manera más funcional posible para realmente determinar y tomar conciencia a la vez de que esto va a influir dentro de la rentabilidad del proyecto de inversión. El estudio técnico, como ya vimos de alguna manera con respecto a la viabilidad, hace referencia a esto del tema de los procesos de producción, el layout que tiene que ver con el diseño, el tamaño, cuál va a ser la inversión inicial que se va a realizar, que es muy importante determinar si esa inversión inicial va a ser realizada con capital propio o con capital de terceros, ¿sí? Y las tecnologías que se van a utilizar dentro de lo que se considera todo el proyecto, toda la infraestructura necesaria para poder poner este producto o este servicio dentro del mercado y también poder analizar la rentabilidad del proyecto que estamos mencionando. El tema de la localización, ¿sí? Otro de los puntos muy importantes. Es decir, la localización hace referencia no solamente a la localización respecto de la empresa, la organización en sí, sino la ubicación, verificar cuál es la ubicación del consumidor, ¿sí? Que va a ser el objetivo principal que vamos a tener con respecto al proyecto. Pero no solamente la ubicación del consumidor, también hablamos de lo que es la ubicación de la materia prima, ¿sí? Que vamos a necesitar para poder elaborar este producto. La mano de obra, ¿sí? Si se encuentra la mano de obra en la zona, si hay que pagar traslados o no, ¿sí? Va a depender obviamente del rubro de la actividad. Los medios de transporte, es decir, si se puede acceder fácilmente, tanto para lo que es el cliente en sí, como también para los trabajadores, la infraestructura de servicios, es decir, cuáles son los servicios que están disponibles en los mismos, si se cuenta o no con determinados servicios y cuáles son las disposiciones legales y fiscales, ¿sí? No es lo mismo llevar a cabo una actividad en una determinada provincia que en otra, va a tener disposiciones legales o fiscales totalmente diferentes, y esto también va a influir de manera significativa dentro de lo que es la rentabilidad del proyecto de inversión. El medio ambiente, ¿sí?
Y también el soporte logístico. Lógicamente tiene que ver esto con respecto a la localización. Y acá sí, ya nos metemos dentro de lo que es el flujo de fondos, que vamos a decir que es el corazón del proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque acá, dependiendo del objetivo perseguido con el proyecto de inversión, nosotros vamos a tomar o conceptualizar los ingresos de manera totalmente diferente. Por ejemplo, en un proyecto de expansión, nosotros vamos a considerar a los ingresos siempre en referencia ¿a qué? Al crecimiento de las ventas que se va a generar por la incidencia de este proyecto de inversión. Por eso hablamos de ingresos incrementales, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando hablamos de un proyecto de expansión, es decir, que gracias a este proyecto lo que va a generar es que la empresa de alguna manera se expanda en rubro, en actividad, en ventas, etc. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a considerar de ingreso? Y todo aquello que va a estar por encima de lo que venía teniendo en sí sin el proyecto de inversión, ¿sí? Por eso hablamos de ¿qué? Del crecimiento de las ventas. Si antes vendía 100 y gracias al proyecto de inversión vende 200, ¿cuál va a ser el ingreso que va a generar el proyecto de inversión? A ver si me fueron prestando atención. Otra vez, puedo repetir el ejemplo numérico, me quedé ahí. Si nosotros teníamos ventas por 100 sin el proyecto de inversión, y ahora gracias al proyecto de inversión, porque se expande, tenemos 200, ¿cuáles son los ingresos del proyecto? Bien. Bien, Bien. Perfecto, exactamente, es la diferencia. Por eso hablamos de incremental, ¿sí? Para que quede bien en claro cuál es el concepto de incremental. Incremental es la diferencia. Es decir, lo que aporta este proyecto de inversión que antes no existía. En este caso son 100 pesos, 100 unidades o lo que sea de más, ¿sí? acá incremental le da el mismo sentido que en costos cuando hablábamos de una unidad adicional, lo que le aporta vender a la empresa, por ejemplo, el incremento que lo genera, no sé si me explico. Sí, conceptualmente es lo mismo, ¿sí? Hace Ok. referencia a lo adicional que se genera gracias a esto, ¿sí? A eso hace referencia el incremental. Tengan en cuenta siempre, chicos, chicas, el tema de que a veces ciertas cuestiones técnicas pueden llegar a confundir un poco, ¿sí? Entonces, ante eso, y también se los aconsejo a nivel, también para el examen, vayan siempre de lo más simple a lo más complejo. Esto con respecto al razonamiento, fíjense en que es un ejemplo muy sencillo de decir, bueno, tengo 100 y ahora gracias a esto tengo 200. Básicamente lo que hacen que es la diferencia. Digo, bueno, ¿cuánto me aporta este proyecto? Y en realidad este proyecto me está aportando 100, no me está aportando 200. ¿Sí? Entonces, fíjense en que un razonamiento muy simple permite entender conceptualmente todo un montón de otras cosas. Después ya puede haber un montón de números, un montón de cuestiones, pero si ustedes no pierden de vista la esencia de esto, no se van a equivocar. Y esto se los recomiendo, no solamente para este tema, que es el proyecto de inversión, que tengan en cuenta que es un tema que en el parcial no ingresa, ¿sí? Pero sí ingresa en lo que es finales, integradores. Entonces, lo importante de esto es ir justamente a lo esencial y a partir de ahí poder construir todo el resto. Pero si parten directamente de la complejidad que tiene el esencial, es muy difícil, es muy probable que se equivoquen y que tengan ciertos errores, ¿sí? Siguiendo con esto, con lo que son los ingresos del proyecto, cuando hablamos de un proyecto de sustitución, los ingresos van a ser la economía de costos, ¿sí? Es decir, en este caso, yo quiero sustituir un producto por otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser mi ingreso? Y mi ingreso va a ser probablemente, ¿qué cosa? La reducción de gastos que voy a tener gracias a este nuevo proyecto de inversión, la reducción de costos que voy a tener. Esa diferencia va a representar lo que es el ingreso para mí, el ingreso incremental, ¿sí?
Y por otro lado, también vamos a tener lo que son los proyectos de innovación. Cuando hablamos de un proyecto de innovación, es que estamos hablando de algo totalmente nuevo dentro del mercado. En este caso, ¿qué va a pasar? Al ser todo nuevo, todos los ingresos que forman parte del proyecto de inversión van a ser los ingresos del proyecto de inversión. ¿Sí? Fíjense en la diferencia que hay entre una cosa y la otra dependiendo de los objetivos que se persiguen, básicamente. Y respecto a los egresos va a haber muchas cuestiones. Y ahora vamos a ver un poquito detalladamente esto. ¿Por qué? Porque en los egresos suele haber ciertas complicaciones con respecto a conceptualmente qué es lo que se considera como un egreso y qué es lo que no se considera un egreso. En primera instancia vamos a tener siempre la inversión, lógicamente, requerimos invertir para poder llevar a cabo un proyecto de inversión. Pero hay otras cuestiones importantes también. Vamos a tener también, por ejemplo, los gastos de inicio, que no son los costos hundidos. ¿Qué son los costos hundidos? Silencio absoluto. ¿Alguien sabe qué son los costos hundidos? ¿Son los activados? Gracias por la participación. No hace Pero no es referencia, eso. pero gracias por la participación y por animarse. Muy bien. Los que no se recuperan, ¿puede ser? Bien, va por ese lado. Va por ese lado. Un ejemplo. Los costos hundidos son aquellos que generalmente no, son cosas que por ahí no se venden, tengo entendido, por valores sentimentales o afectivos. Son como iría, cosas que no recuperás, digamos. va más por ese lado. Va más por ese. Dijeron honorario. Bien. Sí. Ahí eso da pie a un ejemplo. Supongamos, ustedes ya son profesionales, contadores o licenciados, y viene una empresa y les dice, los contrata a ustedes porque quieren que ustedes evalúen la viabilidad de un proyecto de inversión. Entonces, bueno, ustedes hacen el proyecto de inversión, hacen la evaluación, etc. Y le entregan, ¿sí? Le determinan que el proyecto de inversión, por ejemplo, no es rentable. Bien. Esos honorarios que a ustedes les van a pagar, ¿forman parte o no forman parte del proyecto de inversión? El tema es que si fracasa vos lo tenés que pagar igual, así que sería un costo hundido, sí. Exactamente. Hace referencia justamente a esos gastos que, independientemente que se lleve a cabo o no se lleve a cabo el proyecto de inversión, van a tener que abonar igual. Eso es lo que se considera un costo hundido. Ese costo hundido no está ingresado dentro de lo que es la evaluación de proyectos de inversión, ¿sí? Eso no se tiene en cuenta. Después, por otro lado, también vamos a tener costos y gastos operativos, lógicamente, como en todo flujo y como en toda actividad. El capital de trabajo necesario para lógicamente, poder poner en marcha el engranaje de este proyecto, y también los ingresos que se dejan de percibir como consecuencia del proyecto. Y acá, ¿qué ejemplo podríamos tener? ¿Tiene que ver con el costo de oportunidad? Tiene que ver con el costo de oportunidad. Y un ejemplo, algo bien práctico, como para que ustedes lo puedan entender. Ingresos que se dejan de percibir. Hay un ejemplo típico, que suelo hablar muchísimo. Puede ser, por ejemplo, si vamos a reestructurar, no sé, un local comercial y lo lo tenés que mantener cerrado, bajan las ventas, perdés ventas. Bien, y en referencia a eso, bien, porque me das pie también para poder poner un ejemplo. Supongamos que nosotros, para poder llevar a cabo este proyecto de inversión, tenemos que dejar de alquilarle un local propio que teníamos a una empresa, porque necesitamos ese espacio para poder llevar a cabo el proyecto de inversión, ¿sí? Esos ingresos que yo dejaría de percibir porque dejo de alquilar mi local para poder poner mi proyecto de inversión, esos ingresos son los que se consideran también como egresos.
¿sí? Dentro del proyecto. Pues yo dejo de percibir eso, ya pierdo esa plata que antes tenía por alquilar el local mío, ¿sí? Eso también se considera como un ingreso. Y a eso hace referencia esto de los ingresos que yo dejo de percibir por consecuencia del proyecto de inversión, ¿sí? Y después ya nos metemos dentro de lo que es el flujo de fondos, ¿sí? Y acá en el flujo de fondos, básicamente los objetivos o lo que se va a perseguir es medir básicamente rentabilidad. La rentabilidad no solamente del proyecto, sino también la rentabilidad del capital propio y también medir, ¿qué cosa? La capacidad de pago a terceros, es decir, cuál va a ser mi capacidad para abonarle a otras personas, a terceros en sí, como consecuencia de este proyecto de inversión. Y acá ya nos vamos a meter con dos herramientas muy importantes, ¿sí? Que desde el punto de vista conceptual hay que tener en cuenta, ¿sí? Que son dos herramientas que son clásicas, vamos a decir, pero no son las únicas herramientas que existen para poder evaluar la rentabilidad de un proyecto, ¿sí? En primera instancia nosotros tenemos lo que es el VAN. Cuando hablamos del VAN, hablamos del valor actual neto, ¿sí? Como dice justamente la definición, es el valor actual de ¿qué? Del excedente que la empresa obtiene sobre y por encima de lo que lograría mediante la inversión marginal. ¿A qué hace referencia esto justamente, de valor actual neto? Básicamente es lo que ustedes pueden llegar a encontrar dentro del libro de Dunrow como la diferencia que va a haber entre ¿qué? Entre la inversión inicial que ustedes tienen en el momento cero, ¿sí? Y todos los flujos de fondos que se van a generar, ¿sí? En un momento determinado, o sea, en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, etc. Pero esos flujos de fondo, tengan en cuenta que va a ser un flujo de fondo para un año, un flujo de fondo para otro, y un flujo de fondo para otro. Esos están expresados en ¿qué? En moneda de un valor de esos años. ¿Qué es lo que hacemos? Lo actualizamos a una tasa, ¿sí? A una tasa de corte determinada, que va a ser al momento cero. Entonces, traemos todos esos flujos de fondos al momento cero, y de esa manera, ¿qué es lo que hacemos? Restamos la diferencia entre la inversión inicial y los flujos de fondos generales. Eso es lo que se considera como valor actual, ¿sí? Entonces, hablamos de que el valor actual neto, más allá de la definición que tienen acá en el PowerPoint, que pueden encontrar, es la diferencia que va a haber entre la inversión inicial al momento cero y todos los flujos de fondos actualizados al momento cero, ¿sí? Por la tasa de corte que yo les mencionaba. Que la tasa de corte, justamente, ¿a qué va a hacer referencia? ¿Sí? Es la tasa de interés en sí por el valor tiempo del dinero, más que la tasa de riesgo que se determina para la operación. Es la tasa de mercado, es lo que ustedes pueden determinar con la tasa de mercado, la tasa que se utiliza para una actividad determinada. Que no va a ser la misma tasa de corte que se va a utilizar para una actividad X que para una actividad Y, ¿sí? Entonces, esa tasa, el evaluador lo va a tener en cuenta, lo va a considerar en el momento de llevar a cabo una evaluación de proyecto. Ahora bien, hoy en día, más allá de la fórmula, en un Excel tienen la fórmula de lo que es el VAN, dentro de la opción de fórmula, y automáticamente ustedes ingresan los datos, por ejemplo, cuántos años es el proyecto de inversión, cuál es la tasa de corte que eligen, etcétera, y con esos datos automáticamente les saca cuál es el valor actual. ¿Y esto qué significa el valor actualmente? ¿Qué aporte conceptualmente le da a lo que es el proyecto de inversión? Más allá que nosotros decimos acá, fíjense cómo aparece acá en las fórmulas, van mayor a cero es rentable, es igual a cero indistinto o menor a cero es no rentable. ¿Por qué dice eso? Para ustedes. ¿A qué hace referencia? ¿A la viabilidad financiera? Esa es una parte de toda la viabilidad. Yo a lo que hago referencia es, si esto es una herramienta que me sirve para determinar si un proyecto es rentable o no. ¿Qué significa que un VAN sea mayor a cero? Que un VAN te dé, por ejemplo, 1. Algo muy sencillo, vamos a decir.
Que el Si nosotros- proyecto es rentable. que el que el proyecto, proyecto- además que el proyecto es rentable. ¿Qué significa? Que va a generar beneficios. Lo que está por Va por encima ese- del, Está por está por encima de lo encima que del valor invertiste. inicial, digamos. Bien, ¿y eso qué significaría que esté por encima del valor inicial? Que está por encima de lo que invertiste. Entonces está generando, o va a generar, no sé, ahí corregime, igual corregime si estoy diciendo todo mal, futuro flujo de fondos positivos. Va a generar, hay algo muy importante, hay una palabra fundamental que dice que va a generar. Genera Sí. algo. ¿Genera qué? Un valor Utilidad. agregado. Ah, Es decir, esta empresa va a valer una unidad más, un peso más, en este caso un peso más, gracias a este proyecto. A eso hace referencia el BAN. Es decir, si yo pongo en práctica este proyecto, mi empresa va a valer un peso más. Ahora, por eso decimos que es rentable. Si mi empresa, si el BAN me da menor a cero, ¿qué significa? Que si yo llego a poner este proyecto de inversión, mi empresa va a valer menos de lo que valía pérdida. sin el Claro. proyecto. Entonces, ¿para qué voy a llevar a cabo este proyecto de inversión? Entonces, por eso es muy importante y es una herramienta que tiene un montón de cuestiones que son discutibles. Así que, bueno, lógicamente, por los tiempos no lo vamos a poder ver, pero tiene un montón de cuestiones que, bueno, justamente por eso aparece la otra herramienta que vamos a ver a continuación, que es TIR, que también es una herramienta con... ¿Cómo? No, quería preguntar, en el caso de que el BAN sea positivo, mayor a cero, ¿quiere decir Sí. que se aumenta el valor de mercado de la empresa? Exactamente, hace referencia a eso, al valor de mercado de la empresa en sí, al valor que tiene como exposición dentro del ámbito en el cual se maneja. Entonces, por eso decimos que cuando es mayor a cero es rentable y le ofrece un valor agregado a la empresa que sin el proyecto no lo tendría. Con el proyecto lo va a tener. Justamente por eso se hace esta comparación entre la inversión inicial que tenemos y la actualización de todos los flujos de fondos. ¿Sí? Ahora bien, esto es una herramienta relativamente sencilla, en cierto modo, vamos a decir, de poder comprenderlo, porque nosotros utilizamos, ¿qué cosa? La tasa de corte, que era la tasa de mercado, para la actividad determinada que tiene que hacer. No va a ser lo mismo la tasa de corte para una cafetería que para una pizzería, por decirlo, ¿sí? Los proyectos de inversión son totalmente distintos y los mercados en los cuales se maneja son distintos, más allá de que estamos dentro del ámbito gastronómico. Ahora bien, esto ya lo vimos, tasa de corte, sí nos vamos a meter dentro de lo que es la TIR, que es otra de las herramientas que se utilizan en la evaluación de proyectos de inversión. ¿Y qué es la TIR? La TIR dice la tasa interna de retorno. Fíjense que hay una cuestión, y esto es muy importante, que ustedes lo tengan en cuenta. Ustedes venían con muchas definiciones bien técnicas. Son importantes las definiciones técnicas, ¿por qué? Porque también les da un lenguaje apropiado a la hora de llevar a cabo o de exponerse dentro de lo que es no solamente un examen, sino también por ahí en una junta de empresarios o porque están llevando a cabo algún tipo de actividad o algo por el estilo. Pero nunca pierdan de foco la esencia, ¿sí? Es decir, la explicación, vamos a decir, un poco más vulgar de qué se trata con respecto a esto, que es lo que a ustedes les va a ayudar también a comprender o a entender conceptualmente de qué se trata. Porque recuerden que el resto, la parte técnica o el tecnicismo en sí, muchas veces se aprende de memoria. Y la memoria en general está comprobado desde el punto de vista de las neurociencias que al cabo de un tiempo se borra. Hay cuestiones que se borran. Ahora, cuando ustedes ya hacen ciertas conexiones neuronales que tienen que ver con el aprendizaje en sí, en general se asocia con cuestiones que ustedes se pueden familiarizar de una manera mucho más rápida. Y esto tiene que ver con esto de el ejemplo que vamos a ver ahora con respecto al concepto de la TIR. Fíjense que conceptualmente, ¿qué es lo que dice? Es la tasa de rentabilidad sobre el capital invertido mientras está invertido, tras permitir el reembolso parcial de la inversión inicial. ¿Entendieron algo? Y eso sería lo que te devuelve la inversión mientras está funcionando, digamos. Bien, ¿y qué significa eso? Y lo que vos vas a ganar con el proyecto durante ese tiempo que lo tengas. Bien. Entonces, ¿qué implica la TIR?
Pero fíjense en que acá tenemos la TIR que dice mayor a qué, a R, ¿qué era R? La tasa de La tasa de corte. riesgo. La tasa de corte. La De tasa corte, de ¿no? corte, muy bien. Dice que si la TIR es mayor a la tasa de corte, el proyecto es rentable. Si la TIR es igual a la tasa de corte, es indistinta. Y si es menor a la tasa de corte, es no rentable. ¿Sí? Olvídense de lo que dice abajo, TIR incremental y ampliada, porque no lo vamos a ver. Porque son dos híbridos, vamos a decir, lo que es la tasa interna de retorno, y que se han mejorado de alguna manera esta herramienta. Vamos a lo central. La TIR. Dice, primero, conceptualmente, la TIR hace referencia, o mejor dicho, es la tasa propia del proyecto. ¿Sí? No es la tasa de corte, no es la tasa de mercado, no es ningún otro tipo de tasa. Es la tasa que arroja en sí el proyecto de inversión. ¿Sí? Cuando nosotros lo representamos, muchos se confunden porque dicen, bueno, sí, es la tasa que hace que el BAN sea igual a cero, básicamente. ¿Por qué decimos que hace que el BAN sea igual a cero? Básicamente, ¿por qué? Porque acuérdense en que dentro de la fórmula, nosotros tenemos la inversión inicial que va a estar en negativo, porque es lo que necesitamos invertir inicialmente, y por otro lado vamos a tener todos los flujos de fondo que los tenemos que actualizar al momento de la inversión inicial. Cuando nosotros utilizábamos la tasa de corte para calcular el BAN, eso me daba un número determinado, que podía ser por encima, igual o menor a esa inversión inicial, ¿no es cierto? En este caso, la tasa de corte se reemplaza por la TIR. Entonces, automáticamente, esa tasa lo que va a hacer es que mi inversión inicial se iguale al flujo, a todos los flujos de fondos actualizados. Entonces, si yo tenía una inversión inicial de 100, los flujos de fondos, cuando los actualice por la tasa interna de retorno, que era por la TIR, lo que va a hacer es que esos flujos se transformen al momento cero en 100. Entonces vamos a tener menos 100 de inversión inicial, más 100 de flujo de fondos actualizados a la TIR. ¿Eso que va a hacer? Que el BAN sea igual a 0. Por eso, desde el punto de vista, vamos a decir, no formal, se dice que la TIR es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Pero en realidad, la explicación que ustedes tendrían que dar en un examen, por ejemplo, es que la TIR es la tasa propia del proyecto de inversión. Más allá, que lógicamente es lo que hace que el BAN sea igual a 0. O sea, si ustedes dicen que la TIR es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0, estaría incompleta. Ahora, les digo para un final, por ejemplo, es una pregunta típica que hacen en un final. Es decir, ¿qué representa la TIR? Sí. Generalmente, más allá de esta definición, que pueden darlo de memoria si quieren, desde el punto de vista conceptual, la TIR es la tasa propia del proyecto, ¿sí? Que de alguna manera también como consecuencia hace que el BAN sea igual a 0. ¿Sí? Pero es la tasa propia del proyecto. Esa tasa que, actualizada todos los flujos de fondo, me igualan a la inversión inicial al momento. Lo expliqué de diferentes maneras como para que también ustedes lo tengan en cuenta. Y por eso, cuando nosotros ya metiéndonos más en el análisis propio de la TIR, yo ya teniendo la TIR en sí, que también dentro de lo que es un Excel, porque para calcular la TIR desde el punto de vista de una fórmula, se puede pasar muchísimo tiempo para calcularlo. Entonces lo que se hace directamente es calcular un Excel, porque también interesan los valores del flujo de fondos, y en función a eso te saca automáticamente cuál va a ser la TIR. Ahora igualmente en la parte práctica vamos a verlo. Por eso, ¿qué hacemos? La TIR, cuando es mayor a la tasa de corte, significa que el proyecto es rentable. Ahora, ¿por qué decimos esto en primera instancia? ¿Qué significaría esto de que la TIR sea mayor a la tasa de corte que es rentable? Vamos a poner este primer ejemplo porque el resto, bueno, que sea indistinto o no rentable, se funciona a la fórmula en sí, a la ecuación o a la inecuación en este caso. Pero que una TIR sea mayor a la tasa de corte y que haga que el proyecto sea rentable. ¿Por qué? Porque me devuelve más que lo que me devolvería un mismo proyecto con la tasa de mercado. Excelente. Excelente. Exactamente. Es decir, a mí me conviene llevar a cabo este proyecto porque la tasa que me está devolviendo es mayor que si yo llevara a cabo destinar a mis fondos a otro
proyecto de inversión a una tasa de mercado. Me conviene llevar a cabo porque, bueno, voy a obtener mayor rentabilidad. Y por eso, lo que en este caso estamos haciendo es compararlo justamente con la tasa de mercado, o la tasa de corte, la tasa de interés más la tasa de riesgo. ¿Sí? A eso hace referencia y ese es el análisis que permite dar lo que es una evaluación de proyectos de inversión. ¿Sí? Perfecto. Y después ya nos metemos. Consulta, ¿la tasa de corte es la tasa de mercado? Es la tasa de mercado para la actividad o para el proyecto en sí que se tiene en cuenta. Ok, ¿Sí? gracias. Va a depender obviamente de qué, va a depender del rubro, de la actividad, del momento, ¿sí? No va a ser para la misma actividad la tasa de corte de este año que la del año pasado, por decirlo, del año próximo. Entonces, ¿qué es lo que hace el analista? El analista financiero, y va a verificar, va a tener en cuenta un montón de factores. Factores de riesgo, factores de interés, cómo se está manejando en el mercado, qué es lo que se está ofreciendo y qué es lo que no se está ofreciendo. Son muchas cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de determinar la tasa de corte. ¿Sí? Pero a nivel genérico, vamos a decir que es la tasa de mercado. ¿Sí? Después, bueno, va a depender, va a variar un poco más, un poco menos, en función a todo lo que acabo de mencionar y muchas más cosas. ¿Sí? Bien, análisis de sensibilidad. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que hacemos en análisis de sensibilidad? Como le había mencionado en un momento determinado. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esas variables críticas. ¿A qué hace referencia esto de las variables críticas? Es decir, ¿cuáles son aquellos tips, aquellos aspectos del flujo de fondos en donde una pequeña variación provoca grandes modificaciones en el proyecto en sí? ¿Sí? Por ejemplo, una empresa determinada puede ser que una pequeña variación en las ventas haga que ese proyecto deje de ser rentable, porque tal vez, ¿qué pasa? Hay muy poco margen de ganancia entre lo que gasta y lo que ingresa. Entonces, una pequeñísima variación en los ingresos hace que ese proyecto deje de ser rentable. Entonces, ¿cuál va a ser la variable crítica en este caso? Va a ser las ventas. ¿Sí? Entonces, el análisis de sensibilidad se va a aplicar, el porcentaje, se va a aplicar dentro de lo que son las ventas. Es decir, si yo varío las ventas en un menos 10%, el proyecto deja de ser rentable. Entonces, eso se tiene en cuenta para decir, ¿para qué? Para tomar una decisión. Porque básicamente la evaluación de proyecto de inversión se utiliza para tomar decisiones. Si se pone o no se pone en práctica este proyecto de inversión. Otro caso puede ser, por ejemplo, sueldos y jornales. Es decir, si yo contrato un empleado más, y es probable que este proyecto de inversión deje de ser rentable. Entonces, ¿cuál va a ser la variable crítica? Va a ser sueldos y jornales y cargas sociales. ¿Sí? Otro aspecto que puede llegar a tener en cuenta, y básicamente cuáles son los costos que se manejan, los gastos de fabricación, por ejemplo. Tal vez yo comprando la materia prima a un proveedor X, me va a resultar el proyecto de inversión rentable. Si se lo compro al proveedor Y, porque es un poco más caro, deja de ser rentable. Entonces, ahí la variable crítica va a estar o va a ser poco en esto. Otra cuestión también que se puede llegar a tener en cuenta en estos casos, o qué es lo que se debe tener en cuenta, mejor dicho, es analizar cuáles son los escenarios posibles. Es decir, si yo desde el punto de vista del optimismo, es decir, proyecto determinada cantidad o porcentaje de ventas, bueno, digo, en función a esto, mi proyecto de inversión va a generar este flujo de fondos. Bien, pero no solamente tenemos que tener en cuenta eso, también tenemos que tener en cuenta algo que sea intermedio, algo que sea por ahí más razonable o más habitual o más coherente con la situación que se puede llegar a manejar o gestionar dentro de lo que es la empresa en sí y el proyecto que está implicado. Y también hay que tener en cuenta cuál es el escenario pesimista, es decir, en el peor de los casos, ¿qué puede llegar a pasar? Y ahí es donde tocamos un poco el tema de la variable crítica, ¿sí? Y ahí es donde también hace mucho foco y mucho hincapié lo que es el análisis de sensibilidad. Y también analizar el riesgo, que justamente era lo que también mencionaba una compañera. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuál es la diferencia entre probabilidad y posibilidad, ¿sí? Y la incertidumbre. Si existe o no existe incertidumbre y cuál es el grado de incertidumbre que existe. Tengan en cuenta siempre esto. La posibilidad de ocurrencia de los hechos va a existir siempre. El tema es el porcentaje de probabilidad de la ocurrencia de esos hechos.
¿sí? Hay que evaluar muy bien, hay que tener muy en cuenta cuál es el porcentaje de probabilidad. Si hay mucha probabilidad de que ocurra algo, o que ocurra algún riesgo que puede llegar a socavar este proyecto de inversión, o si existe baja probabilidad, ¿sí? O una probabilidad intermedia. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es el análisis de riesgo en sí de un proyecto, en la evaluación de un proyecto de inversión, ¿sí? Y, bueno, el tema de la financiación del proyecto. La financiación del proyecto, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es, básicamente, analizar, ¿qué cosa? Analizar si, en primera instancia, si requerís un financiamiento o no. Cuando hablamos de financiamiento, hablamos no solamente de financiamiento de terceros, también de financiamiento de capital propio. Es decir, y también tomar la decisión de decir, yo voy a aportar como socio para este proyecto de inversión, o me conviene recurrir a un préstamo bancario. Entonces, esta es una decisión muy importante y que también se tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar un proyecto de inversión. Y por ende, también tener en cuenta si tiene la capacidad como para poder acceder a un crédito, porque puede ser que una empresa decida llevar a cabo el proyecto de inversión accediendo o recurriendo a una asistencia crediticia, pero que no califique ningún banco. Entonces, ¿qué provoca esto? Y provoca de que no va a poder acceder a esos fondos, y por ende no va a poder llevar a cabo o poner en práctica este proyecto de inversión, ¿sí? Y a la vez, tener en cuenta que si tiene la capacidad para poder acceder crediticiamente, evaluar cuáles son los costos de alternativa. Es decir, ¿me conviene tomar el préstamo en el banco X o me conviene tomar el préstamo en el banco Y? ¿Cuál es la tasa que me ofrece uno y cuál es la tasa que me ofrece el otro? ¿Cuáles son los plazos que me ofrece uno y cuáles son los plazos que me ofrece otro? ¿Sí? Todas estas alternativas, todas estas cuestiones y esta gran cantidad de elementos y de alternativas se tienen en cuenta a la hora de evaluar cómo se va a financiar un proyecto de inversión, ¿sí? Y como para cerrar lo que es a nivel teórico, vamos a decir, es el tema de la diferenciación que va a haber entre una evaluación privada y una evaluación social. Y yo he visto que en algunas de las monografías lo han puesto y lo han aclarado y en otras no. La verdad igual no hay problema porque también la monografía estaba acotada a pocas páginas y muchas veces no se puede extender demasiado. Fíjense que inclusive este PowerPoint prácticamente ocuparía 7 páginas, así que no hay problema por eso. Lo importante es el aporte que han realizado y que lo hayan podido ver. Acá el tema de la evaluación privada, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Cuál va a ser la diferencia entre la evaluación privada y la evaluación social? Es de qué lado de la vereda se van a parar, básicamente. Desde el punto de vista de la evaluación privada, ¿qué es lo que vamos a ver? Y vamos a ver la conveniencia del proyecto para quién. Para la empresa en sí. Considerando los efectos que va a tener ese proyecto de inversión sobre la empresa y no teniendo en cuenta los efectos que va a tener sobre la sociedad, ¿sí? Es decir, vamos a ver cuáles son los beneficios y cuáles van a ser los costos que están asociados para esa entidad determinada. Ahora bien, cuando hablamos de una evaluación social, acá lo que vamos a ver es los beneficios y costos que genera esa inversión, ese proyecto de inversión, para la comunidad en sí. Y acá vamos a ver dos puntos importantes, el tema de las externalidades positivas y el tema de las externalidades negativas. ¿Alguien sabe a qué hacemos referencia a esto de las externalidades negativas y a externalidades positivas? Es un lindo cierre de evaluación de proyecto de inversión. En una parte teórica. ¿Qué son las externalidades positivas y qué son las externalidades negativas? La positiva puede ser de que gracias al proyecto se da algún beneficio. Bien, por ejemplo, ¿qué ejemplo podrían dar? Por ejemplo, de un proyecto de inversión determinado me genera un beneficio adicional para la sociedad. No solamente para la empresa, sino también para la sociedad. ¿La generación de nuevos puestos podría ser, profe? Podría ser una externalidad. Y algo por ahí desde el punto de vista físico. Algún camino, alguna ruta. El medio ambiente. Ahí está, un beneficio para el medio ambiente, alguna, por ejemplo, el asfalto de determinadas calles que de otra manera no se hubieran asfaltado gracias al proyecto de inversión. Esos son ejemplos de externalidades positivas. ¿Un ejemplo de externalidad negativa? Contaminación.
La típica, la que se utiliza siempre, es el tema de la contaminación. Es decir, por un proyecto de inversión determinado me genera contaminación en el medio ambiente y por ende va a perjudicar a la comunidad de la sociedad. Esos son ejemplos de externalidades positivas y externalidades negativas. Básicamente, fíjense en la diferencia que existe en la evaluación privada y la evaluación social. En una se tiene en cuenta solamente lo que genera el aporte o el valor agregado que va a generar a la empresa. No se tiene en cuenta la sociedad. En la evaluación social sí se va a tener en cuenta. Pero fíjense que nosotros habíamos visto que de alguna manera se tenían que tener en cuenta ¿qué cosa? La viabilidad ambiental. Entonces, fíjense como muchas veces un proyecto privado también va a tener implícitamente un análisis de la viabilidad ambiental y de cuáles son las consecuencias que puede llegar a traer. Y esto también va a ir variando con respecto a los tiempos, a los contextos, a los momentos, a las situaciones de la sociedad, y también va a depender de cada país, ¿sí? Y de cada jurisdicción. Va a ser más o menos representativo un tipo de evaluación u otro para tener en cuenta en lo que es la evaluación de proyectos. Bien, son 20:04, 20:10. Volvemos y vemos un caso práctico, algo como para que se entienda y redondear un poquito la idea. ¿Sí, chicos? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, Vamos a arrancar con lo que es el enunciado. ¿Ustedes lo tienen ahí el enunciado? Sí, sí, está subido. Bien, perfecto. Es el enunciado de pizzería. ¿No es cierto? Proyecto pizzería. Sí, es ese. Bien, perfecto, muy bien. Estaba chequeando a ver qué me estaban diciendo. A ver. Ahora les voy a compartir pantalla. Bien, ¿todos ven el enunciado ahí? Sí. Muy bien. Bueno, evaluación de proyecto de inversión. Una pizzería. Dice, usted ha decidido analizar la posibilidad de realizar un proyecto de inversión. A tal efecto, ha llevado adelante estudios técnicos, comerciales, localización de mercado, por lo que pudo determinar que, según los análisis de las variables, el mismo puede ser viable. Ahora, debe decidir implementarlo o no. Para esto deberá determinar si el mismo es rentable. Acá vamos a hablar de rentabilidad del proyecto de inversión. A tal fin, y para realizar dicha evaluación, ha presupuestado la siguiente información. En primera instancia, y lo más importante que tenemos que determinar es cuál va a ser la vida útil del proyecto. En este caso son 5 años. Y tenemos la inversión de un rodado, ¿sí?, en 40.000 pesos, en equipamiento de 30.000, y el rodado tiene un valor residual de 10.000 y un valor residual del equipamiento de 5.000. ¿Para qué va a servir esto? ¿O para qué piensan ustedes que va a servir esto? ¿Se imaginan? El ¿Y valor para hacer residual. las depreciaciones? Y además, ¿Y para ver a cuánto nos va a quedar el bien al finalizar el proyecto? exactamente, porque los podemos llegar a utilizar ¿para qué? Si tengo un valor residual de 15.000, ¿qué significa? Para poder financiar el proyecto. No necesariamente, sino para hacerme una platita extra, vamos a decir. Si a mí me vale al finalizar el proyecto de inversión 10.000 uno y 5.000 el otro, puedo venderlo y recuperar ese dinero. ¿Sí? Tengan en cuenta, fíjense en cómo muchas veces hay que irse por afuera también de lo que son los pensamientos tradicionales con respecto a un proyecto de inversión. Es decir, ¿qué otras cuestiones o qué otras ventajas puedo llegar a tener con respecto a este proyecto de inversión? ¿Sí? Ambos se amortizan en 5 años linealmente. Esto más que nada para poder llevar a cabo o poder calcular la amortización. Capital de trabajo, 20.000 pesos. Ingresos anuales son 225.000 pesos. 15.000 unidades a 15 pesos cada uno. Gastos de administración, 30.000, de comercialización también 30.000, otros gastos 20.000, la llave del local alquilado, ¿sí?, como intangible, 10.000 pesos, mano de obra directa va a ser 2 pesos por unidad, gasto directo de fabricación, 1 peso por unidad,
impuesto a las ganancias 35%, tasa de corte, fíjense en la tasa de corte, que ¿para qué les va a servir la tasa de corte? Para calcular el ban. ¿Y qué más? Para compararla con la TIR. Muy bien, exactamente. Básicamente esto para estas dos cosas, teniendo en cuenta las herramientas, ¿no?, que hemos visto hasta ahora. Dice, ante la imposibilidad de contar con el monto suficiente para cubrir la inversión inicial, estamos hablando de rodado de equipamiento, ha decidido financiar el 50% de la misma, aceptando un préstamo bancario de devolver en 5 años por sistema alemán de amortización, con una tasa del 20%. Fíjense que esto nos va a servir ¿para qué? No tanto para lo que es establecer la rentabilidad del proyecto, sino más bien para establecer la rentabilidad de capital propio. Es decir, ¿qué me beneficia llevar a cabo o pedir un préstamo con respecto a abonarlo directamente yo sin recurrir a un financiamiento de un tercero? Esto igualmente ahora lo vamos a ver. Bien. Dejo de compartir un poco, así abro el ejercicio de proyecto. Pantalla. Ahí lo ven todos bien, al Excel. Sí, sí. Sí. Bueno, acá tenemos un poquito de retroactividad, hace algunos años atrás, 2006. Justamente ese fue el año que arranqué la universidad, 2006. 2006, ¿qué va a representar en este caso? Nosotros vamos a, más que los años, vamos directamente a lo que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, en este caso, que tenemos que el proyecto de inversión son de 5 años. ¿Por qué se agrega un sexto? Justamente por lo que yo les había mencionado con respecto al valor residual, que lo podemos utilizar como un ingreso adicional, como algo que está, vamos a decir, por fuera del proyecto. Por eso lo ponemos en el año 6. ¿Sí? Pero básicamente el proyecto de inversión nos dura a nosotros 5 años. Pero no se olviden nunca que cuando arman un flujo de fondos como este, ¿sí?, tienen que agregar el año 0. ¿Por qué el año 0? Tengan en cuenta que es el momento, se considera el momento en el cual se realiza la inversión inicial. ¿Sí? La inversión inicial, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, en el momento 0, se hace la inversión inicial y se tiene en cuenta qué cosa. Todos los gastos necesarios para la activación y para la puesta en marcha del proyecto de inversión. Porque recién en el año 1 vamos a hablar de los primeros ingresos como para ver realmente si es rentable o no el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el año 0? En el año 0 vamos a poner todo lo que necesitamos para activar el proyecto. Entre ellos es el gasto de la llave del local, que eran 10.000 pesos, ¿sí? Y esto es lo que me va a componer a mí lo que se considera como base imponible. La base imponible, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué? Para poder calcular el impuesto a las ganancias. En este caso, al tener un número en negativo, esto se transforma ¿en qué? En un quebranto. Entonces, el impuesto en vez de darme negativo, me va a dar positivo. Y después, ¿qué más tenemos en cuenta también en el momento 0? Y vamos a tener en cuenta toda la inversión. La inversión no solamente en rodado y maquinaria, sino también en capital de trabajo. En este caso teníamos una inversión inicial de ¿qué? De 20.000 pesos, de 40.000 en cuanto a rodado y de equipamiento de 30.000. Fíjense en que hasta ahora, en lo que es el flujo de fondos, no tuve en cuenta qué cosa. El préstamo. ¿Sí? Entonces, al no tener en cuenta el préstamo, porque no, ¿qué es lo que necesitamos medir en primera instancia? La rentabilidad del proyecto. Después, ¿cómo me financio? Es otra cosa. Ahí yo estoy midiendo qué cosa, la rentabilidad del capital propio. En este caso vamos a hablar del proyecto en sí, del proyecto pelado. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya empezamos con el año 1. En el año 1 nosotros ¿qué teníamos en cuenta? Bueno, en el año 1 al año 5 vamos a tener ingresos por el mismo valor, 225.000 pesos. Así que en ese sentido no vamos a hacer demasiadas cuestiones. ¿Sí? Después ya nos metemos en los egresos. Los egresos también son repetitivos en este caso. Vamos a tener mano de obra, materia prima, ¿sí? Son los mismos valores. Gastos de fabricación, de administración, de comercialización también, para los 5 años. Otros gastos también, por 20.000. Bueno, acuérdense que el gasto de llave local solamente en el momento 0,
Y después vamos a tener las amortizaciones, ¿sí? Que acá lo que tenemos en cuenta que van a ser, haciendo los cálculos, de 14.000 pesos por cada mes, ¿sí? Que van a ser básicamente la amortización de la sumatoria de tanto del rodado como del equipamiento, ¿sí? ¿Y esto qué me va a dar? Una base imponible, ¿sí? La sumatoria de la base imponible va a ser de 56, 56, 56, 56, 56. ¿Sí? Es decir, teniendo en cuenta los ingresos menos todos los egresos. Y recuerden que nosotros vamos a obtener un ingreso adicional que era por el valor residual. Es decir, a mí, esta máquina, este rodado y este equipamiento, cuando yo finalizo el proyecto, y yo tengo ahí 15.000 pesos parados, entonces, ¿qué hago? Y bueno, lo vendo. A mí me ingresan 15.000 pesos. ¿Están dentro del proyecto? Y de alguna manera no, están por fuera, porque yo ya finalicé el proyecto. Entonces, ¿qué hago? Y lo pongo en el momento 6, ¿sí? Como para poder distinguir y decir, bueno, esto no forma parte del proyecto. Otro criterio que se puede utilizar, y va a depender también del enunciado, porque esto en realidad fue un enunciado muy libre, vamos a decir. Entonces, esa libertad del enunciado hace que yo pueda ponerlo por afuera. El enunciado puede decir que el valor residual al finalizar el proyecto de inversión en el último año, yo lo que hago es utilizar ese valor residual para obtener un ingreso adicional. En ese caso, ¿qué hago? Yo los 15.000 pesos, en vez de ponerlo en el momento 6, lo pongo en el momento 5. Entonces, me ingresa dentro del proyecto. Como en este caso no hay una aclaración en sí, ¿qué hago? Y por las dudas lo pongo por afuera, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta ustedes también, no lo van a ver en proyectos porque, a ver, esta práctica de proyectos no se les va a tomar en un examen, porque forma parte de la materia cuando hacemos proyectos de inversión. Más que nada lo que estamos viendo es como para que ustedes entiendan para qué se utiliza y les sirve también a nivel profesional para más adelante. Pero, bueno, en este caso no van a tener ese problema, vamos a decir, ¿sí? Bien. Teniendo en cuenta esta base imponible que nosotros tenemos por cada uno de los años, lo que hacemos es básicamente calcular el impuesto. Acuérdense que el impuesto de cuánto era. Un 35% anual. Exactamente, es el 35%. Entonces yo hago un cálculo del 35% sobre cada una de estas bases imponibles. ¿Qué me da estos 19.600? Que recuerden que al ser un impuesto se resta del flujo de fondos, ¿sí? Y también por el año sexto, ya que estamos, que lo hemos considerado. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Fíjense que acá aparecen estos numeritos medio raros. Digo, bueno, las amortizaciones. Pero yo las amortizaciones las tuve en cuenta acá. ¿Y por qué las estoy sumando acá? ¿Por qué se imaginan ustedes que está sumado acá? Porque no forman parte de egresos de dinero. Tiene que ver con eso. Y desde el punto de vista impositivo, no hay problema que no lo sepan porque en realidad lo van a ver en impuestos. Es una materia que van a tener mucho más adelante los que están para contador. Pero para el impuesto es un resultado, ¿o no? Va por ese lado, sí. No, para el impuesto ahí no se está teniendo en cuenta. Bien. No. ¿Qué es lo que sucede con el impuesto? O Ah, mejor porque dicho, ¿cuáles esas las son las ganancias, ventajas? ¿no? ¿Es un impuesto? Sí, y más allá de que sea impuesto a las ganancias. Desde el punto de vista impositivo, lo que te permite, desde el punto de vista de impuesto a las ganancias, es deducir las amortizaciones para poder hacer el cálculo del impuesto a las ganancias. Pero, perfecto, esto me sirve a mí para calcular el impuesto a las ganancias, pero en realidad las amortizaciones no son egresos de dinero, de dinero líquido, vamos a decir, porque el flujo de fondos hace referencia a eso, a ingresos y egresos de dinero líquido. La amortización no, porque la amortización es un cálculo que nosotros hacemos para ver cuál va a ser la depreciación que va a tener un bien determinado. Entonces, yo necesito de esas amortizaciones para poder pagar menos impuestos a las ganancias, porque me lo permite impositivamente el fisco deducirme esas amortizaciones para pagar menos impuestos a las ganancias. Eso sería Pero como yo, deducir los intereses de un préstamo, ponerle que toman por para su impuesto ejemplo, la deducción de impuestos de intereses de una deuda. préstamo hipotecario, por ejemplo, que se permite. Claro. Exactamente. Sí. Eso sería un ejemplo práctico, muy bien. Entonces, yo lo que hago es, bueno, yo resto las amortizaciones, pero para calcular el impuesto, pero después lo tengo que sumar de nuevo.
¿Por qué? Porque tengo que anular el efecto de las amortizaciones. Fíjense en que yo lo pongo positivo acá y acá negativo, ¿cuál va a ser el saldo? 0. ¿Qué significa? Que en realidad las amortizaciones nunca existieron. Solamente me sirvieron para hacer el cálculo del impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las amortizaciones no son egreso líquido de dinero. ¿Sí? Yo lo voy a usar solamente para calcular el impuesto a las ganancias, para mi base imponible. ¿Sí? Si nosotros no tuviéramos las amortizaciones acá, si las restáramos, fíjense, tendríamos un impuesto, una base imponible mucho más amplia, y eso generaría, acá no está hecho el cálculo automático, generaría un mayor impuesto a las ganancias. Entonces, como positivamente a mí me permiten hacer esto, yo lo tomo, lo considero porque es una ventaja para mí. Ahora, para el flujo de fondos no me va a servir, entonces ¿qué hago? Anulo el efecto, lo pongo de este lado. ¿Sí? Bien, eso va a generar que por cada uno de los años obtenga este flujo de fondos, ¿sí? Neto, vamos a decir. En el año 0 obviamente siempre sucede, porque es el año 0 y es el año de la inversión inicial y de la puesta en punto de la activación del proyecto, voy a tener en negativo. Y acá por cada uno de los años voy a tener en positivo, lógicamente, pues como tienen los cálculos, y vamos a tener el último año. Fíjense en lo que sucede el último año, hay algo muy particular. Profesor, el quebranto del año 0, que quedó Sí. ahí, esos, ¿cómo se utilizan? Los 3.500. Los 3.500 es un quebranto. Se utiliza como algo a favor. Claro, por eso. ¿Y dónde estaría ahí en el cuadro tomado como a favor, digamos? En el flujo de fondos neto, si vos haces la sumatoria, te va a dar justamente menos 96.500. Es decir, esos 96.500 tienen en cuenta el quebranto. Ya tiene en cuenta esta vez. Pero es una consulta, Sí. porque es algo que me mareé yo. Usted ahí tiene un quebranto, ¿no? Los 96.500. Sí, ojo que no es un quebranto impositivo. Ah, claro, porque si, por ejemplo, vos suponete, en la base imponible, si te diera pérdida, vos eso no lo pagás. O sea, y se puede deducir del año próximo, por ejemplo. Exactamente. ¿Puede ser? Lo que pasa es que en este caso, exacto, sí, desde el punto de vista impositivo, sí. Lo que pasa es que nosotros lo que tenemos que ver en este caso es lo que me representa para un año en particular. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir, bueno, para este año yo voy a tener estos ingresos o egresos o lo que sea. Y me representa para ese momento eso. Más allá que yo después lo utilice para el año siguiente. ¿Sí? Pues yo necesito situarme en cada uno de los años que componen el plazo del proyecto de inversión. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que se hace? Y desde el punto de vista de la práctica se ve y se utiliza para un año determinado o para otro en función a los cálculos que se hagan. Pero yo necesito ubicarme siempre temporalmente en el momento en el cual hace la implicancia. ¿Sí? Por eso es que usted se separó cada año no teniendo en cuenta si tuvo quebranto o no impositivo. El quebranto está, se tiene en cuenta. Fíjense que la sumatoria les va a dar, teniendo en cuenta el quebranto. Lo que pasa es que este quebranto, desde el punto de vista práctico fiscal, vamos a decir, se utiliza como un saldo a favor para este año. Entonces, yo lo que voy a tener en el año 1, en vez de pagar 19.600, va a ser, en este caso, 16.100. Utilizar el saldo a favor que yo tenía del año anterior. Pero desde el punto de vista del flujo de fondos, porque hablamos de flujos de fondos por año, lo voy a utilizar para el año de la inversión inicial. Por eso, no se mezclen con los conceptos contables en positivo. Esto es un flujo de fondos, es un análisis financiero, no es un análisis contable. ¿Sí? Eso es importante que ustedes vayan separando. A ver si entendí. Creo que entendí desde el punto de vista teórico el concepto, pero por ejemplo, esos 10.000 en el año 2007, cuando usted marcó la celda de los 19.600, ¿se supone que estaban incluidos ahí?
¿O no? ¿O entendí mal? No están incluidos acá, porque este es el año 1. Vos estás calculando, tenés que tomar cada año en forma particular. Ah, ok, Cada año va a tener sus elementos, por decirlo de una está manera bien. más simple. El año 0 tiene estos elementos, y no nos corremos de ahí. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a servir ¿para qué? Para calcular el baño y la TIR. ¿Sí? No puedo ir mezclando un ingreso o un egreso con otro año. Porque si no, los cálculos no me van a dar correctamente y que sean acordes en función a las tasas que yo vaya aplicando. Si esto es un quebranto, corresponde al año 0, no corresponde al año 1. En el año 1 va a corresponder esto, que es un pago que tengo que hacer. ¿Sí? Corresponde a eso y a nada. Y así en función a cada uno. Por eso les vuelvo a repetir, no se confundan con los conceptos contables, no mezclen contabilidad con cuestiones financieras, porque ahí es donde se van a equivocar y van a decir, no, pero esto pertenece a esto pertenece a otro, porque la ley fiscal determina esto. Ojo, tengan cuidado con esos aspectos. ¿Sí? Bien. Más allá de que estos son cálculos, es un flujo de fondos muy, muy sencillo, muy práctico y simple como para que ustedes lo puedan ver y lo puedan entender. Ahora, sí me interesa que ustedes puedan darse cuenta de algo con respecto a esto. Fíjense, ¿qué hay de raro en el año 6º? Es un año que está por afuera del proyecto. ¿Qué le llama la atención? ¿O no le llama la atención? Nosotros teníamos un resultado de venta, que es por la venta, ¿no es cierto?, de valor residual. Necesitábamos calcular el impuesto a las ganancias, lógicamente, porque si yo vendo algo, más allá que el proyecto ya no esté más, que pertenece al año siguiente, yo tengo que pagar un impuesto. Ese impuesto lo tengo que tener en cuenta dentro del flujo de fondos. Ahora, después me aparece esto, resultado de venta menos 15. ¿Por qué? ¿Por qué estoy restando eso si yo en realidad lo vendí? Si es un ingreso y ahora lo estoy restando, ¿qué significa todo? Pero no es un ingreso del proyecto. O sea, sí es un ingreso, pero no del proyecto o sea, propiamente. Sería como una especie de adicional, puede ser. Ahí puede ser que lo restes porque ya no lo tenés, digamos. Ya esos 15.000 no los tenés. Sí, sí, podría ser por ese lado, pero fíjense un poquito más abajo de este flujo de fondos, un poquitín, en la parte de inversión. ¿Qué aparecen? ¿Qué conceptos aparecen? Divide el capital de trabajo, el rodado y el equipamiento. Bien. Fíjense, en un proyecto de inversión, siempre, al finalizar, tiene que haber una devolución de parte de lo que de alguna manera se invirtió inicialmente, si es que queda alguna parte. El capital de trabajo, lógicamente, cuando yo invierto, como necesito capital de trabajo para poner en actividad, la empresa o el proyecto en este caso, se me devuelven en la totalidad. ¿Sí? En este caso, yo invertí 20.000 de capital de trabajo, me devuelve 20. Ahora bien, tenemos rodado y equipamiento. ¿Nosotros qué es lo que hicimos en este caso? Y teníamos que hacer los cálculos de cuánto era el valor residual y cuánto podía llegar a obtener al finalizar la vida útil de los mismos y al finalizar la vida útil del proyecto. Y yo sé que obtengo 10.000 y 5.000, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué representa esto menos 15.000? ¿O para qué sirve esto menos 15.000? Para compensar el rodado y el equipamiento. Tiene que ver con una cuestión de compensación. Ahí acabas de decir un término muy apropiado para el entendimiento. ¿Compensación de qué? Ahí no sería que a vos te está quedando luego de la inversión el rodado por el importe del valor residual que tenías y el equipamiento por los 5.000. Entonces ahí estás compensando ese resultado de venta que tenías de 15 menos 15.000. Básicamente lo que está sucediendo en este caso es que algo muy parecido con lo que pasaba con las amortizaciones. Yo necesitaba, de alguna manera, netear
estos 15.000. Yo a los 15.000 los necesité sí o sí, ¿para qué? Para calcular el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Ahora, en realidad, esos 15.000 a mí me ingresan por el lado de la devolución de la inversión, ¿sí? De lo que obtengo como valor residual. Entonces, si yo lo quiero representar, vamos a decir, físicamente en el flujo de fondos, en la sección de inversión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo lo pongo acá y lo pongo acá, lo estoy duplicando. No obtengo 30.000, yo en realidad tengo 15.000. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo necesitaba estos 15.000 ponerlo acá para sacar el impuesto a las ganancias, sino cómo calculo el impuesto a las ganancias, mejor dicho, cómo lo reflejo en el flujo de fondos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Básicamente es decir, bueno, yo lo puse acá, tengo que utilizarlo para calcular el impuesto a las ganancias, y bueno, lo saco. Entonces, ¿qué pasa? Esto me neutraliza de alguna manera estos importes. Yo sé que si pongo menos 15.000 acá, esto me da 0. Entonces, ahí sí puedo expresarlo acá los 15.000. Los tengo que poner, sí o sí, los tengo que poner acá como una devolución de esa inversión. No los puedo tener por arriba duplicado. Entonces, lo que hago es ponerle menos 15.000. ¿Hubiera sido lo mismo en este caso? Si yo, en vez de ponerlo acá, elimino estos dos y elimino esto. Pero ¿qué pasa? A los efectos prácticos y de exposición dentro de lo que es un flujo de fondos, yo necesito exponer la devolución de la inversión. ¿Sí? En este caso va a ser 10.000 y 5.000. Por eso hago este neteo de acá. Se los aclaro porque a veces confunde, ustedes lo pueden llegar a ver en el Excel que está subido en la plataforma y decir, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué me lo resta acá? ¿Por qué me lo suma acá? ¿Me aparece de nuevo acá? ¿Qué significa todo esto? Es por una cuestión solamente de exposición, para que quede bonito el flujo de fondos. ¿Sí? Pero sería lo mismo dejar esto así, y como les digo, esto directamente así. Porque yo vendo por los 15.000, pago un impuesto y me devuelven la inversión de capital de trabajo. Pero desde el punto de vista de la práctica de exposición, yo necesito sí o sí reflejar que la inversión inicial me va a haber una devolución de 10.000. Para poder reflejarlo correctamente, necesito netear esos 15.000 que yo utilicé como resultado de esto. ¿Sí? Únicamente para eso. Los aclaro como para que lo tengan en cuenta y para que cuando lo vean no se confundan. Básicamente. Y en función a todo esto... No, ¿sí? perdón, Pablo, ¿te puedo hacer una Sí. pregunta? Sí, decime. No sé si no escuché la explicación, entendí bien. Si los 15.000 del resultado de venta es, como decís vos, es para calcular el impuesto y la devolución está acá abajo en la inversión. ¿Y los 20.000? Los 20.000 siempre es de capital de trabajo, se devuelve en su totalidad. Eso a nivel conceptual, lo Sí. que yo invertía inicialmente se devuelve en su totalidad al finalizar el proyecto de inversión. Eso queda fijo de esa manera. El problema surge con respecto a lo que no es capital de trabajo, lo que es inversión en sí en rodado, equipamiento, infraestructura, etc. ¿Por qué? Porque en algunos casos tienen valor residual y en otros casos no tienen valor residual. Si no tiene valor residual no estaríamos hablando de todo esto. ¿Sí? Básicamente es eso. Pero el capital de trabajo siempre se hace una devolución. Y esa devolución no paga ningún tipo de impuesto. Porque vos no obtenés un ingreso. Es una inversión que vos iniciaste y que utilizaste en el momento cero. ¿Sí? Ok, gracias. No, por nada. Y ahora sí, ya nos metemos en las dos herramientas, es decir, para ver si este proyecto me es rentable o no me es rentable. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a calcular en primera instancia el BAN. Fíjense en el BAN, en este caso, a través de la fórmula, ¿qué es lo que hago? Y tomo en cuenta la inversión inicial, es decir, al momento cero, que fíjense que les va a dar negativo, y el valor actual neto de qué cosa, y de todo el flujo de fondos, a una tasa que nosotros tenemos del 25% del tiempo, ¿cierto? Entonces, todo el flujo de fondos, en este caso, lo que hace, si bien el enunciado no lo aclara, el enunciado se haría la aclaración que en este caso se tiene en cuenta también los ingresos que se generan por el valor residual de la inversión inicial, es decir, del rodado y del equipamiento. Entonces, el BAN
va a considerar todo el flujo de fondos y ¿qué es lo que va a hacer? Va a actualizar a qué? A este momento, al momento cero, el flujo de fondos 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y lo obtenido con la devolución de la inversión inicial, tanto de capital de trabajo como lo que es rodado y equipamiento. ¿Y eso me da qué cosa? Me da un BAN de 46.838,50. ¿Qué significa eso teniendo en cuenta lo que hemos visto? Que el proyecto es rentable. Bien, ¿y qué más? Y que aumentó el valor de mercado de la empresa, ¿En que cuánto? ahora vale más. ¿En cuánto? Y los 46.838. Exactamente. Todo lo que acaban de decir es una respuesta de una pregunta de parcial, de final. ¿Sí? Si a ustedes le dan, lo puede llegar a aparecer, digo, ¿no? Todo un flujo de fondos así, con todo armado, todo muy lindo, pero con un BAN que les da este importe. Y les preguntan a ustedes, ¿qué significa que el flujo de fondos tenga este BAN? Entonces, en primera instancia, la explicación sería, como dijeron ustedes, que el proyecto es rentable porque el BAN es mayor a 0, y por otro lado también significa que gracias a este proyecto de inversión, el valor, ¿sí? El valor agregado que tiene la empresa, el valor de mercado, aumenta en 46.838,50 pesos. Esa sería una respuesta de examen, y estaría perfecto. Ahora bien, acá tenemos otra herramienta más, que es la TIR. ¿Qué significa esto que la TIR sea del 45,70? Fíjense que el cálculo de la TIR es muy simple. Es decir, vamos a la fórmula, ponemos TIR, ponemos la cantidad de celdas que abarcaría, que va a ser del momento cero al último que se tiene el flujo, y automáticamente se calcula la TIR. 45,76. ¿Qué significa? Y ahí que la TIR es mayor que el BAN. Ojo. ¿El BAN? Ah, no, la TIR la teníamos que comparar con la tasa de corte. Ahora sí, perfecto. ¿Y la tasa de corte de cuánto era? ¿Y la tasa de corte no es el 25%? Bien, entonces ¿qué significa? Entonces que la TIR es mayor y entonces es rentable. El proyecto es rentable, exactamente. Muy bien. ¿Por qué? Porque la tasa propia del proyecto es mayor que la tasa de corte o la tasa de mercado. ¿Qué significa eso? Que me conviene llevar a cabo este proyecto porque otra alternativa me sería menos rentable. ¿Sí? Eso significaría, en este caso, que la TIR sea de 45,76%. Ahora bien, nosotros nos quedamos con esto de la rentabilidad del proyecto de inversión, pero nos estamos olvidando de algo, de determinar qué cosa, la rentabilidad de capital propio. ¿Y cómo determino la rentabilidad de capital propio? Teniendo en cuenta cuáles son las alternativas de financiación de las cuales yo dispongo. Si tengo una alternativa, que es poder acceder a un préstamo bancario, entonces, ¿qué tengo que analizar en la rentabilidad de capital propio? O mejor dicho, ¿cuál es la búsqueda, cuál es el objetivo de analizar una rentabilidad de capital propio? Básicamente es ver si con esta financiación mi proyecto es más rentable o menos rentable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿O qué es lo que tengo en cuenta siempre en lo que es un cálculo de la rentabilidad de capital propio? Voy a tener en cuenta desde la base imponible. ¿Sí? ¿Por qué? Por un concepto que había dicho una de las compañeras, que es el tema de la resta de los intereses. Entonces, yo tengo en cuenta la base imponible inicial, que coincide exactamente con la base imponible que tenemos acá. Ahora bien, recuerden que desde el punto de vista impositivo, yo me puedo deducir los intereses del préstamo. En este caso, ¿qué es lo que hago? Me deduzco los intereses del préstamo en el año 1. Recuerden que, por acá, era de una tasa del 20% anual, ¿cierto? Entonces, siempre lo que es los préstamos va a ser tasa de interés anual sobre saldo de capital. Entonces, en este caso va a ser, teniendo en cuenta el préstamo, que era de 35.000. ¿Por qué de 35.000? Porque decíamos que financiábamos el 50% de la inversión inicial
inversión inicial que no es capital de trabajo, es decir, 70.000, rodado y equipamiento. La mitad es 35.000. Sobre esos 35.000, ¿qué voy a obtener? Voy a tener que pagar interés. Entonces va a ser el 20%. 20% de 35.000 van a ser 7.000. ¿Sí? Ahora, yo el préstamo voy a ir devolviendo mes a mes la misma cantidad, mes a mes, año a año, la misma cantidad de capital. Entonces, yo a los 35.000, en el segundo año, en el primer año, devuelvo 7.000. Me va a quedar un saldo de, en este caso, de 28.000. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo calculo los intereses para el segundo año sobre el saldo de capital que tengo que devolver, 28.000. 20% de 28.000 es 5.600. Lo mismo va a ser para el tercer año. El tercer año, en vez de tener 28.000, voy a tener, ¿cuánto? 21.000. Porque voy a calcular el 20% sobre 21.000. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta el último año en el cual termino, y en el cual termino pagando interés 1.400. Todo eso se va a ir descontando año a año de la base imponible. Ya voy a tener una nueva base imponible. En el año 0 era 10.000 porque se mantenía, no tomé el préstamo, lo tomé, mejor dicho, no tengo que hacer una devolución de préstamo, pero sí a partir del año 1. Porque el año 1, 49, 50, 400, y así sucesivamente. Entonces, ahí ya hago el nuevo cálculo de impuestos. Fíjense que gracias a la devolución o la deducción de estos intereses, yo voy a tener que pagar menos impuestos en comparación con si yo no hubiera accedido a ese préstamo. Ya ahí tengo una ventaja. Vamos a ver si esto realmente repercute en el tipo de fondo. Bien, las amortizaciones, bueno, se devolvían, recuerden que esto ya no es el otro. El resultado de venta de los 15.000, tal cual coincide como en este caso. Y tenemos el capital de trabajo, el rodado del equipamiento y las devoluciones correspondientes en el último año post-proyecto. Y acá tenemos en cuenta los 35.000 que me obtengo como ingreso por el préstamo bancario que obtengo. Entonces, esto me va a generar ¿qué cosa? Que yo tenga que devolver año tras año todo el préstamo. Yo tuve un ingreso en el año 0 de 35, pero tengo que devolver 7.000 por año. Y esto me va a dar un flujo de fondos que se refleja en esta celda. Ahora bien, yo necesito hacer el nuevo cálculo del baño y la TIR, porque la verdad que no sé. A ver, ¿me conviene poder llevar a cabo, acceder a un préstamo y financiarme parte del proyecto de inversión con un préstamo o no? De acá, ¿qué es lo que sucede? Voy a calcular el nuevo BAN. ¿Sí? La fórmula va a ser la misma, los cálculos de los ingresos y la tasa de corte va a ser la misma, pero con un flujo de fondos totalmente distinto, totalmente distorsionado gracias a este préstamo bancario. Y acá me da un valor de 54.602,52. ¿Qué significa esto? Es rentable. Bien, que es rentable. ¿Qué más significa? ¿Qué aporte significativo le va a dar esto? Que aumenta el valor del mercado de la empresa. Bien. ¿Y la respuesta completa cuál sería? Que te conviene financiarte Claro. con capital propio y deuda frente a la alternativa anterior. Exactamente, que te conviene financiarte, parte de tu proyecto de inversión te conviene financiarte con capital de terceros, con deuda, o no, con una entidad bancaria en este caso, y que va a hacer, ¿qué cosa? Que aumente el valor de mercado de mi empresa. Es decir, poder financiarme con deuda bancaria me va a generar un beneficio dentro del proyecto de inversión. Bien, y acá obtenemos algo similar o sucede algo muy parecido con respecto a la TIR. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la TIR en comparación con no financiarme con una entidad bancaria? Y el proyecto va a devolver más. Exactamente. Si financia el proyecto que con la tasa de mercado. La tasa implícita, ¿sí? Se llama también tasa implícita, eso también anótenlo, la TIR es la tasa implícita del proyecto de inversión. La tasa implícita va a aumentar gracias a esto de poder financiarte con deuda bancaria. ¿Sí? Entonces, si nosotros analizamos desde el punto de vista de la rentabilidad de capital propio, vamos a decir que la financiación
genera un beneficio al proyecto de inversión y aumenta el valor de mercado de la empresa a 54.602,52 y la tasa implícita, la tasa propia del proyecto, también aumenta y termina arrojando un 60,47%. ¿Sí? Fíjense todas las implicancias que tiene el proyecto de inversión, y estamos hablando de un proyecto de inversión que, bueno, es un enunciado relativamente sencillo y que tiene ciertos cálculos que también son sencillos. ¿Sí? Pero más allá de eso, tengan en cuenta esto, ¿sí? Lo esencial. O sea, la búsqueda en este caso es poder entender cómo se manejan y el para qué es lo que sirve dentro de lo que son estas herramientas del proyecto de inversión. Es decir, cuando se evalúa el proyecto de inversión, cuáles son aquellos elementos que se tienen en cuenta y sobre los cuales hay que hacer hincapié. Después, lógicamente, esto se puede ampliar y tiene un montón de otras cosas, porque no es solamente esto que hemos visto ahora. Lo que hemos visto es algo muy comprimido de todo lo que es evaluación de proyecto de inversión. Como les dije, especialmente para aquellos que siguen la licenciatura, tiene una materia exclusiva de lo que es proyectos de evaluación de proyecto de inversión. Así que imagínense todo lo que se puede llegar a profundizar en esta materia y en este tema en particular. Pero bueno, la búsqueda de la clase de hoy, en general se suele dar una clase que es de teoría y una clase en práctica. Pero bueno, por una cuestión de tiempos y porque ustedes también tienen que poder estar afilados para lo que va a ser, o los temas que van a ingresar dentro de lo que es el parcial, tenemos que comprimir todo y poner teoría y práctica en una sola clase. Pero bueno, la idea más que nada es que ustedes se puedan llevar los elementos fundamentales de lo que es evaluación de proyecto de inversión para que les sirva también como algo previo para la materia evaluación de proyecto de inversión y para aquellos que están para contador, que les sirva también para cuando tengan que armar los talleres y hacer la presentación de los trabajos finales. Y lo más neurálgico importante dentro de esto es también llevarse el funcionamiento, el para qué y el sentido de las herramientas van, que son dos herramientas muy importantes y que van a utilizar también dependiendo de la carrera profesional de cada uno, lo pueden llegar a utilizar mucho a nivel laboral. ¿Sí? Así que bueno, espero que dentro de todo haya quedado lo más claro posible y bueno, repasen sí, aquellos a nivel conceptual, tienen como les digo subido el PPT y también el ejercicio, el enunciado y la parte de resolución, si no la subió Gabriela, la va a estar subiendo seguramente a continuación. Y, ya está en el aula. ¿Ya está en el aula también la resolución? Sí. Buenísimo entonces, y ya está mejor todavía. Así que bueno, espero que les haya servido. Profe. El jueves van a seguir seguramente con Alejandro o con Gabriel, para ya ver la parte final para el tema del examen. Y bueno, esto ténganlo en cuenta para el final. ¿Sí? El tema, especialmente lo que es Vanity y la explicación del para qué. Les di la distinta alternativa que se le pueden llegar a presentar. Antes de que se despida, me quedó una duda. Sí. Perdón que lo interrumpa. ¿Vio cuando usted calcula numéricamente, creo que es el BAM, no me acuerdo en este momento? Lo había calculado Vanitir, había en el archivo que era una parte que era numérica. A ver, esa parte yo lo que no entendí era con qué lo comparaba para dar una respuesta de tipo parcial. ¿Me decís el BAM o el TIR? Para ti. El BAM, ahí está. El BAM. ¿Cuál de los dos? El BAM. ¿Cuál de los dos? Cualquiera, o sea, el primero, por ejemplo, Sí, más que todo. El primero, o sea, usted cuando hablaba con respecto a la inversión inicial, yo en el enunciado, o sea, si bien seguí todo el razonamiento del cuadro, no me di cuenta todo lo que utiliza para la inversión del proyecto. Quizás es pava la pregunta, pero no me di cuenta. Ninguna pregunta es esto que acabas de decir. Todas las preguntas también ayudan mucho y ayudan a aclarar, no solamente a vos, sino también a tus compañeros, que algunos se animan a preguntar, otros no. O a veces también pueden llegar a pensar de que hay un razonamiento determinado y termina siendo otro. En este caso, lo que nosotros hacemos con el tema del BAN, ¿sí? El cálculo es básicamente, como para que lo puedas comprender, es comparar la inversión inicial
todo lo que metemos en el año 0, vamos a decir, y cada uno de los flujos de fondos que vos obtuviste, los actualizamos al momento 0. ¿Sí? Eso es lo que hace el cálculo del BAN. Es decir, llevo todo esto que está a moneda de este año, de este año, de este año, de este, lo llevo directamente a moneda del año 0. ¿Cómo hago eso? Y básicamente yo tengo que utilizar la tasa de corte, la tasa de mercado. ¿Sí? Si la tasa de mercado es del 25%, significa que yo voy a actualizar cada uno de los tipos de fondos al momento 0. ¿Sí? En el libro de Bloomberg está la fórmula, para que la puedan ver. ¿Sí? Base de flujo de fondos sobre 1 más la tasa de corte en este caso. Elevado a qué? A la 1, a la 2, a la 3, dependiendo de qué año. Eso es descuento, ¿sí? Estoy descontando los valores al momento 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? En este caso, yo llevando todos estos flujos de fondos, ¿sí? Del año 1 al año 6, al momento 0, me va a dar, si hago eso, menos los 96.500, me va a dar este importe. 46.838,50. ¿Qué significaría eso en ese caso? Va a significar, en primera instancia, que si el BAN es mayor a 0, significa que el proyecto es rentable. Ahora, ¿me quedo con esa respuesta solamente? Es una respuesta medio insulsa. Entonces, voy a decir, no, no solamente significa eso, significa que gracias a este proyecto de inversión, el valor de mercado de mi empresa va a aumentar en 46.838,50. ¿Qué significa eso? Significa que si yo no pusiera en marcha este proyecto, no obtendría ese valor adicional. Gracias a este proyecto yo obtengo ese valor adicional. ¿Sí? Esto en el caso del BAN, aplicándolo directamente en la rentabilidad del proyecto. Ahora, si yo encima financio parte de este proyecto de inversión con una deuda en un banco, me genera un beneficio adicional. ¿Por qué? Porque en vez de tener un BAN o de aumentarme el valor de mercado a 46.838, me va a aumentar a 54.602. Entonces me conviene financiarlo. ¿Por qué? Porque obtengo más rentabilidad, básicamente. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Bueno, no, por nada. Fíjense que las fórmulas igual, yo no las di acá porque a veces cuesta un poco de confusión. Las fórmulas las tienen en el libro de Bloomberg, ¿sí? Ahí pueden. Encima, Bloomberg lo que tiene es que explica el mismo tema de distintas maneras dentro del mismo concepto. Entonces está bueno porque también como que a medida que van avanzando con la lectura de esa parte de Van Intir, como que van afianzando un poquito más el aprendizaje. Así que está bueno que le hagan un repaso. Yo lo que hice fue un híbrido entre lo que es a nivel conceptual con lo que hace Bloomberg, más, lógicamente, la impronta que le puedo dar al tema. ¿Sí? Así que bueno, espero que eso haya quedado claro porque es importante. Así que bueno, chicas y chicos, los voy dejando, así pueden descansar un poco también. Tiene mucha información para una clase. Así que bueno, Chao, buenas noches. buenas noches y después van a estar siguiendo con el resto de los